Muy bien, hermanos. Quisiera en esta mañana compartir una reflexión, que el Señor me ayude a compartirla, que no entre la tos, que tiene que ver con algo que compartí con los hermanos varones hace algunas semanas atrás y está relacionado justamente con el desánimo. ¿Saben lo que es el desánimo? No, que va, no lo sabemos. El desánimo es algo tan familiar en nuestra vida. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Son palabras que en alguna oportunidad tal vez ha usted escuchado o quizás la haya dicho usted mismo. Expresiones como estoy asustado y tengo miedo. Se me acaban las fuerzas. No sé por qué estoy tan desanimado o por qué tiene tanta tristeza mi corazón. Todo el día me lo paso llorando y a veces en la noche también. Siento que me hundo en la desesperación y me pregunto, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Qué pensaría usted de la persona que habla de esta manera o que hace este tipo de pronunciamiento? Tal vez usted diría, bueno, evidentemente esa persona está pasando por alguna crisis en su vida. Estará pasando por un momento de problema o de dificultad o tiene muchos problemas. Quizás otros dirían, bueno, lo que pasa es que esa persona no tiene fe o es alguien que no tiene convicciones fuertes en Dios. Pero tal vez muchos callaríamos ante esas expresiones porque probablemente nos identificaríamos con esa persona, ya que en ocasiones probablemente nos hemos sentido igual que esta persona que ha dicho esta serie de expresiones. Y aunque a usted le parezca extraño, estas palabras salieron de la boca y del corazón de un gran rey como fue David. Quizás usted no relaciona esas expresiones con él. Estoy asustado, tengo miedo, se me acaban las fuerzas, no sé por qué estoy tan desanimado o por qué está tan triste mi corazón y expresiones semejantes. Encontramos en el Salmo 13, en el Salmo 38, 40, 42 y 55, en las diferentes versiones de la Biblia, encontramos esta serie de expresiones. Expresiones que dejan ver las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo que David pudo experimentar en determinados momentos de su vida. Quizás algunos hasta se sorprenda de que David haya dicho eso, pero es así porque tenemos una imagen del rey David como ese matagigante, el dulce cantor de Israel, etcétera, etcétera, y pensamos que este tipo de personaje no llega a tener esos pensamientos ni hablar de esa manera, pero lo dijo él, hermano. Y simplemente he sacado algunas de las expresiones de tantas que él ha dicho en determinados momentos de su vida. David vivió en sus propias carnes, creo que conocen esta expresión. Él experimentó cosas como la soledad. ¿Se ha sentido solo usted en alguna ocasión? Aún en medio de su familia, aún en medio del trabajo, aún en medio de la sociedad, ¿se ha sentido usted solo? David experimentó la soledad. Él experimentó la vergüenza al ser su pecado señalado. Él experimentó el miedo, la frustración, la traición, el fracaso, la depresión, el abandono, el desánimo y mucho más. Y estoy seguro que en cada una de estas experiencias él aprendió mucho acerca de Dios. Pero también estoy seguro que fueron experiencias muy dolorosas en su vida. Y no solamente David, cualquiera de los personajes relevantes de la Biblia que la palabra de Dios nos menciona, vivieron situaciones similares, o si no, estudie la palabra. Mire cada uno de esos personajes, fíjese en los detalles y se dará cuenta como personas como Moisés pasó por momentos similares. Se dará cuenta como Josué, Elías, Nehemías, Pablo, y la lista continúa de personajes relevantes de la Biblia que atravesaron momentos complicados en sus vidas y que fueron asaltados también por el desaliento y por el desánimo en sus vidas. Y saben, yo doy gracias a Dios por todos esos momentos que quedaron registrados en la palabra. Doy gracias a Dios por todo ello, porque de alguna manera eso conforta mi corazón. ¿Y de qué manera te conforta el hecho de que esta gente sufriera? Bueno, me conforta al saber que yo no soy un caso aislado. Me conforta saber que yo no soy tampoco un caso extraño, porque yo también paso por momentos así y estoy seguro que usted también. ¿Y saben por qué? Porque somos humanos, hermanos. No somos ángeles, no somos arcángeles, ni querubines, ni serafines. Somos sencillamente personas humanas. No somos superhéroes con capa o sin capa, no lo somos. Somos sencillamente humanos. Y digo todo esto
porque hay corrientes. Y cuando digo corriente no hablo de eléctrica, sino formas de pensar. Hay ideas, enseñanzas dentro del cristianismo que han idealizado tanto la figura del cristiano, de un discípulo de Cristo, que lo han llevado a un punto casi de hacerles creer que le ha hecho creer a muchos cristianos que están por encima de las circunstancias de la vida o de este mundo. Y eso no es así, hermano. Es más, debo decirle que eso no es verdad. Eso es fantasía. Aunque utilicen la Biblia para hablar de la superposición que tiene un cristiano delante del Señor, si bien es cierto que tenemos una identidad como cristiano, que le pertenecemos al Señor, que con Él nosotros podemos hacer frente a muchas cosas de la vida, vuelvo a repetir, no nos convierte eso en ángeles ni en arcángeles, somos sencillamente personas. Y basta con echar un vistazo a todos estos personajes para darse cuenta de la humanidad de cada uno de ellos. Y cuando hablo de humanidad no estoy haciendo referencia a esa naturaleza pecaminosa o a la carnalidad como muchas veces mencionamos en la palabra. Hablo sencillamente al hecho de que son personas, somos seres humanos. Cada uno de los personajes bíblicos tuvieron problemas como los tiene usted y como los tengo yo también. Pasaron por momentos de debilidades, pasaban necesidad también muchas veces. Y si no, fíjese en ellos cuando lea la palabra. Ellos, todos estos personajes bíblicos, unos que otros, tuvieron problemas en su hogar también. Tuvieron problemas en la crianza de los hijos, luchaban con hijos rebeldes. Habían problemas en las familias de celos, de pleitos también. Y toda esta serie de cosas, experimentaban problemas y discusiones familiares. Todos estos personajes bíblicos lloraban, discutían incluso, se enojaban también. Eso nosotros los encontramos en las Escrituras. Y un ejemplo lo tenemos en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 17. La Biblia, hablando acerca de la importancia de la oración, nos menciona a un gran profeta que fue el profeta Elías. Y dice la palabra en ese versículo que consideráramos a Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Santiago capítulo 5, verso 17. Otras traducciones de la Biblia, o versiones mejor dicho, dicen por ejemplo de esta frase: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Porque a veces usted piensa en estos hombres y usted cree que eran superhéroes, que no tenían problemas o que los problemas no le afectaban a su vida. Pero aquí vemos a un hombre, Elías, del cual dice la Biblia que era tan humano como cualquiera de nosotros. Al punto es, hermano, que dice la Escritura que un día deseaba morirse y le decía a Dios: quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y el hombre se metió en una cueva, allí deprimido, llorando, y Dios tuvo que ir allí y sacarlo de aquella cueva. Elías, ¿dónde estás? Sal para afuera. Y Dios tuvo que ministrar su vida. Era el profeta de fuego, como le solían llamar. El hombre que Dios utilizó para manifestarse a todo el pueblo de Israel. El hombre que cuando oró cayó fuego del cielo, dice la palabra, y quemó todo el holocausto allí en el monte Carmelo. Sin embargo, lo vemos horas más tarde corriendo, asustado, a meterse en una cueva deseando morirse. ¿Por qué? Porque era como nosotros, hermano. A él no le salía fuego por los ojos, ¿vale? Él no volaba, aunque un carro de fuego se lo llevó, dice la Escritura. Pero él no volaba ni nada de eso. Él era un hombre, como dice la Nueva Traducción Viviente, Elías era un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. La versión Reina Valera contemporánea dice de él, era un hombre con limitaciones como las nuestras. Y lo bonito de todo esto, ¿saben qué es? Es que en nuestra humanidad, en nuestra debilidad y en nuestra torpeza se exalta la grandeza de Dios. Dios se hace real en medio de nuestro pobre estado de humanidad. Esto es lo hermoso de toda esta situación. Y uno de los problemas que nosotros afrontamos en este estado de humanidad es el desánimo. Si yo preguntara cuántos de ustedes han estado desanimados o están desanimados actualmente, nadie levante la mano, pero probablemente más de uno diría: sí, yo he pasado por momentos de desánimo. O en estos momentos estoy atravesando un gran desánimo en mi vida. Y cada vez es más habitual encontrar personas así dentro y fuera de las iglesias. El hecho de ser cristianos no nos exime de pasar por momentos de desánimo. Y cada vez es, como digo, más habitual
encontrar personas no solamente desanimadas, sino depresivas también. De hecho, se habla de Asturias como un lugar donde abunda la depresión. Personas que dicen estar desanimados o que están pasando por una época difícil en sus vidas. ¿Difícil por qué? Porque nada les motiva, nada les ilusiona tampoco. Se sienten mal consigo mismo y se sienten mal con las personas que los rodean. Y luchan cada día. ¿Luchan con qué? Luchan con la tentación de abandonarlo todo. Conozco de personas, amigos muy cercanos, no solamente hermanos en la fe, sino amigos muy cercanos, que en determinadas oportunidades me dijeron, ¿sabes, Pepe? Quisiera dejar hasta mi familia. En estos momentos, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, quisiera abandonarlo todo, irme a un lugar donde nadie me conociera. No me importa dejar la mujer, no me importa dejar los hijos, porque era tal su estado de desánimo, era tal su estado de vamos, llámale depresión siquiera, o de agonía o de ansiedad en su corazón. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente inconversa. Que él decía, tengo la tentación de abandonarlo todo. Me dan ganas de dejar el trabajo, de dejar la iglesia, de dejarlo todo. Hay personas que están luchando con esos sentimientos muchas veces en su vida. Y hermanos, no hay que ser un experto de la salud mental para darnos cuenta de esta realidad. Nosotros vemos el desánimo y la depresión, lo vemos en nuestros compañeros de trabajo, lo vemos en algunos hermanos en la iglesia, lo vemos en el vecino y en ocasiones lo vemos frente al espejo también. Vemos personas desanimadas, hay familias desanimadas, familias por completo, hay naciones desanimadas. O si no, vaya usted a Ucrania o cualquier otro país que esté en conflicto o que esté pasando por necesidad. El ambiente reinante en ese lugar es un ambiente de desánimo. Nadie se pone a cantar de alegría en medio de una guerra. Nadie se pone a cantar de alegría cuando ni siquiera tienen que comer en un momento de necesidad. Y sabemos de naciones que están de esa manera. Hay un desánimo generalizado. Y saben que hay iglesias también desanimadas. Hay iglesias que están siendo atacadas por medio del desánimo de una forma solapada. Y muchas veces sentimos como ese desánimo trata de abrazarnos y se resiste a soltarnos. El desánimo es como ese enemigo que en alguna otra ocasión he mencionado. Se levanta contigo por la mañana, desayuna contigo. El desánimo va a trabajar contigo, regresa, se sienta cuando estás cansado y vas a hablar con tu familia. Y él también está ahí, porque muchas veces lo llevamos a cada momento. Muchas veces experimentamos esta sensación de desánimo. A veces simplemente es por unas horas. Nos sentimos un poco extraños, desanimados, embajonados. A veces saben que es por días, por semanas, incluso por meses. La pregunta ¿es pecado sentirse desanimado? Quiero decirle que no lo es. No es pecado sentirse desanimado, como tampoco es pecado ser tentado, porque si no tendríamos que decir que Jesús entonces pecó. Sin embargo, la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero en Él no hubo pecado. ¿Cierto o no, hermano? Entonces, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación, eso sí es pecado. Igualmente pasa con el desánimo. El que usted sienta desánimo en un momento determinado, eso no es pecado. El problema está cuando ese desánimo se convierte en un patrón, en una costumbre de vida en nosotros, que va a terminar afectándonos. Afectará nuestro comportamiento, afectará nuestra actitud, nuestra relación con Dios y con las demás personas, afectará nuestra relación con la iglesia, con la sociedad y con uno mismo. Ese es el gran problema del desánimo. Ahora, si tuviéramos que definir qué es el desánimo, porque hablamos mucho de esto, no es una palabra extraña para nosotros, ¿o no, hermano? Es muy usual, forma parte de nuestro vocabulario diario, pero ¿sabemos realmente lo que es el desánimo? El desánimo, una definición general, si usted va al diccionario le va a decir que desánimo es el desmayo del ánimo, es la falta de entusiasmo, de ganas o voluntad de hacer frente a algo en la vida. Eso es el desánimo. Pero desde una perspectiva bíblica, pudiéramos decir que el desánimo es mucho más amplio de esa definición general. El desánimo tiene que ver con un sentimiento de tristeza. ¿Usted ha encontrado o ha hablado con un desanimado que esté alegre? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el desánimo lleva aparejado
lleva implícito un sentimiento de tristeza, incluso de desesperación. La persona tiene una lucha interna en su interior, se siente desesperado. El desánimo desde la perspectiva bíblica tiene que ver con una falta de interés, con un sentimiento de derrota. El desánimo roba la paz, la esperanza y el gozo en el corazón de la persona. Eso es desde una perspectiva bíblica lo que define el desánimo. Y evidentemente, como todas las cosas, hermano, tiene unas consecuencias. Si usted camina de una manera imprudente en la carretera, ¿cuál es el peligro que puede correr? Que usted va a tener un accidente, ¿verdad? Si usted se dedica a beber y a emborracharse y a andar por ahí, evidentemente eso va a tener unas consecuencias en su vida. Cuando permitimos que el desánimo forme parte habitual de nuestra vida, cuando nos adaptamos, nos acostumbramos a vivir de esa manera, ¿saben qué? Eso va a generar consecuencias. Y entre otras, el desánimo nos cautiva o encarcela en pensamientos y comportamientos de carácter destructivo hacia nosotros y hacia otras personas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que estos son las llamadas fortalezas espirituales, mentiras que se posicionan en nuestra mente, que nos cautivan y condicionan nuestro comportamiento. Consecuencia del desánimo es que a veces nos hace sentir indignos. Te dices a ti mismo, realmente yo no soy un buen cristiano, si no, no me sentiría de la manera que me estoy sintiendo. Nos hace sentir incompetentes. Yo no sirvo. Soy torpe, soy un inútil, no sé lo suficiente para hacer las cosas. Por otro lado, y en otro extremo a veces, el desánimo nos vuelve personas críticas, crueles, hirientes y desconsideradas con otros. De alguna manera nuestro desánimo lo proyectamos sobre las demás personas o proyectamos nuestra frustración sobre los demás de esta manera. Criticamos, hacemos comentarios hirientes y crueles hacia los demás. El desánimo hace que lo veamos todo negativo. Pareciera que tenemos la habilidad de resaltar siempre lo negativo, lo que es imposible, y no ponemos el enfoque en lo que sí es posible, en las posibilidades. Pareciera que hemos desarrollado esa habilidad de estar siempre atento a lo que sale mal. Vemos el problema antes que la bendición. Y eso probablemente tiene que ver mucho con el desánimo. El desanimado se fija siempre en lo que no tiene, en lugar de dar gracias a Dios por lo que sí tiene. La tendencia en un desanimado es el abandono. Buscamos siempre una excusa para abandonar responsabilidades. A veces nuestras responsabilidades como padres, responsabilidades como esposos, esposas, como cristianos y como ciudadanos, porque el desánimo nos lleva a eso. El desánimo nos roba la ilusión por la vida y nos vuelve en un estado de frustración. Y voy a parar aquí en esta lista porque al final nos vamos a desanimar todos, vamos a salir llorando de aquí. Pero estos son consecuencias que genera el desánimo en nuestra vida. Y ¿saben qué? Son momentos delicados, son momentos clave que Satanás aprovecha para agudizar nuestro dolor. Y en ocasiones, en medio de esa situación, él procura mantenernos fuera de juego, apartado de lo que realmente es importante. ¿De qué? Apartados de Dios. Él trata por todos los medios que ignoremos la importancia de orar, de leer la Biblia, de congregarnos y tantas cosas que van a contribuir a nuestra edificación. Satanás aprovecha esos momentos de desánimo. Ahora, quiero hacer 3 preguntas en esta mañana que nos van a ayudar a hacer frente al desánimo, porque sabemos ya, y no hay que ser muy listos, hermano, que no conviene el desánimo en nuestra vida, que no es nada bueno, que hay que enfrentarse a ese desánimo porque nos puede hacer mucho daño. Y la primera pregunta es, ¿por qué estoy desanimado? ¿Vale? ¿Cómo he llegado a este punto? Y lo primero que quiero decir, hermano, es que no hay una respuesta genérica a esto. Yo no puedo decir usted está desanimado por esto y por eso estamos todos desanimados. No hay una respuesta genérica. Puede haber, y de hecho hay muchos factores en nuestra vida que nos puede llevar a un punto de desánimo. Por ejemplo, las presiones de la vida, el exceso de trabajo o la falta de trabajo, las necesidades, las preocupaciones que provocan un afanamiento en nuestro corazón. Dice Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 28,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis mucho más que ella?, pregunta el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Y sigue hablando el versículo ahí. El afanamiento es uno de los problemas de nuestro siglo XXI. Nos afanamos porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro. Estamos enfocados, como dije anteriormente, en lo que no tenemos y no tanto en lo que ya Dios nos ha dado. Y eso provoca un afanamiento. Y ese afanamiento representa una presión en nuestra vida. Esas presiones pueden ser la causa del desánimo. A veces es el cansancio, el desgaste físico y mental que genera los problemas, ese problema que tienes en tu trabajo, ese problema que tienes en tu hogar, porque todos tenemos problemas, ¿o no, hermano? Si hay alguien que no tenga problemas, luego charlamos un rato y me explica cómo lo hace, pero todos tenemos problemas, todos pasamos por dificultades y por luchas. A veces ese cansancio y ese desgaste físico-mental se debe a la falta de tiempo, de recursos. A veces es por los problemas físicos, estamos enfermos. O nuestra familia pasa por periodos de dolor, de confrontación, de malas decisiones. A veces ese desánimo es porque estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Tal vez un familiar está hospitalizado, tal vez ha muerto un ser querido. A veces son decepciones. ¿Se han sentido decepcionados alguna vez? Claro que sí. Decepcionados por algo o alguien que no fue lo que usted esperaba. Algo donde usted había puesto tanta ilusión, tanta esperanza y resulta que falló y eso lo llevó a usted a desanimarse en un momento determinado. A veces el desánimo viene a través de un ataque incluso diabólico en nuestra vida. O tener una idea distorsionada de Dios y de su palabra. Quizás dimos por hecho que al estar en el Señor se acabarían los problemas y luego nos dimos cuenta que no era así. Y de alguna manera tú te habías hecho una idea distorsionada de Dios, del Evangelio y de la palabra. Como dije antes, paro aquí, ¿vale? No vaya a ser que nos deprimamos todos. El desánimo es como la fiebre. Me explico. Ustedes saben, el fin de semana estaba enfermo, me subió mucho la fiebre el sábado, el cuerpo me quemaba por todos lados. Y mientras meditaba sobre este tema, porque justamente al día siguiente quería compartirlo, entendí, esto no es ninguna revelación, ¿vale? Simplemente un pensamiento que vino a mi mente. Entendí que a veces el desánimo es como la fiebre. Si usted se da cuenta, la fiebre no es una enfermedad en sí. La fiebre es una señal, es una respuesta de nuestro cuerpo a una infección o una enfermedad que hay en el cuerpo. ¿Me entendieron, hermano? Todos hemos tenido fiebre en algún momento dado. Seas pequeño, seas muy mayor, todos hemos tenido fiebre. Y tú no atajas la fiebre. El problema es que esa fiebre te está diciendo algo está funcionando mal en el interior. Hay una infección, hay un problema en tu cuerpo y esa fiebre lo está delatando. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desánimo en sí no es un problema. El desánimo es la señal o es el aviso que nos está dando nuestra alma, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nos está dando una señal de que algo no está funcionando bien en nuestra vida, de que algo anda mal ahí y por eso reaccionamos en ese desánimo. Puede ser una de las cosas que he mencionado o muchas más porque la lista continúa. A veces inclusive el desánimo tiene que ver con motivaciones ocultas que hay en nuestro corazón y que ni siquiera hemos podido identificar. No hemos detectado en nuestra vida y nos está arrastrando a un estado de desánimo. ¿De qué cosas estás hablando? Hablo de orgullo, hablo de soberbia, de codicia, de envidia, de prejuicios. Hablo de autoestima demasiado baja o autoestima demasiado alta. Hablo de soberbia, hablo de rebeldía disfrazada y de tantas otras cosas. Pecados en definitiva. Pecados que están trabajando en nuestro interior y nuestra falta de discernimiento no nos deja ver ni nos damos cuenta de que eso está sucediendo en nuestro interior. Y estos pecados ocultos, detrás de una sonrisa del domingo, se manifiestan en un desánimo y en un malestar en nuestra propia vida y a veces en un rechazo hacia otras personas.
porque el pecado, mi querido hermano, afecta el ánimo del ser humano. Y si no, yo lo invito a que usted lea el Salmo 51, del versículo 8 al 12, y se dará cuenta qué era lo que estaba viviendo y qué era lo que estaba experimentando David como consecuencia de su pecado. Su ánimo fue alterado, su ánimo fue dañado, no solamente su salud física, sino su propio estado de ánimo como consecuencia del pecado. Y de ahí la importancia, hermano, de acercarnos a Dios y pedir que su Espíritu Santo nos examine. Como el salmista dijo en el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque es posible que usted haya pensado por un momento, bueno, ¿y por qué me siento yo así? Bueno, ¿será que tengo mucho trabajo? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Pero bueno, yo no lo veo un problema. Quizás hay cosas en tu corazón ocultas que tú no te estás dando cuenta y eso te están arrastrando a un estado de desánimo. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar ese desánimo, hermano? Tal vez usted diga, no lo sé. A veces solemos responder de esa manera. Oye, es que estoy desanimado, pero pues no sé, cuando se me quite, dirá alguno, ¿no? Piensa que de alguna manera el desánimo es algo como una gripe que va y viene, que de la misma manera que vino, pues se irá. Y piensan de esa manera, me imagino que cuando se vaya o me siente mejor se acabará el desánimo. ¿O es que acaso yo puedo saber cuándo se me va el desánimo? ¿O cuándo dejo de estar desanimado? Sí, sí se puede saber, hermano. No pensemos en el desánimo como algo que nosotros no tenemos control sobre él, como algo que va y viene y uno no sabe en qué momento vendrá ni en qué momento se irá. La realidad es que sí tenemos control sobre el desánimo. Aunque el enemigo trate de decirle a usted lo contrario, aunque trate de decirle, bueno, a ver cuánto tiempo va a durar esta situación, sí tenemos el control sobre el desánimo. Porque si no podemos hacer frente al desánimo, yo pregunto, ¿cómo puedes hacerle frente a la tentación? ¿Cómo puedes hacerle frente al mismo diablo? Porque bien que sabemos de memoria esos versículos, por ejemplo, Santiago nos habla de bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿cierto o no? O sea que el creyente puede hacerle frente a la tentación. ¿Decimos amén o no, hermano? ¿Están ahí todavía? ¿No se han dormido? Podemos hacerle frente a la tentación. Nos llenamos la boca también con escrituras como someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí o no? Lo dice la escritura. O sea, tú puedes hacerle frente a la tentación, puedes hacerle frente al mismo diablo, que es un enemigo poderoso, no es todopoderoso, ese es solamente Dios, pero él es un enemigo poderoso, y puedes hacerle frente. Y resulta que cuando hablamos del desánimo, no sé, deja ver, también le puedes hacer frente al desánimo. También puedes encarar al desánimo en tu vida. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar desanimado? ¿Cuánto tiempo te vas a estar arrastrando emocionalmente con esa actitud o ese comportamiento? Es que uno llega a pensar que realmente hay personas que le gustan vivir en el desánimo. Hay personas que les gusta vivir siendo la víctima de la vida. Y eso no es así. Porque después, en medio de todo el asunto, nos llenamos la boca diciendo, soy más que vencedor en Cristo. Ah, qué bien. Eres más que vencedor en Cristo, sin embargo te estás arrastrando de desánimo en desánimo. Es algo incompatible, es algo incongruente, no se entiende. El hecho de que Dios le dijera a los diferentes personajes bíblicos, no desmayes. La palabra desmayar significa no te desanimes. El hecho de que Dios dijera todo eso implica la idea de que podemos tomar la decisión de hacerle frente al desánimo. Si usted lee en Deuteronomios capítulo 1 y capítulo 7, Josué capítulo 1, Primera de Crónicas capítulo 22 y capítulo 28, usted va a encontrar una expresión que Dios le dice a Moisés, a Josué, al pueblo, a David y a Salomón, una expresión en común. ¿Sabe cuál era? No te desanimes. No te desanimes, no desmayes, no te dejes llevar por el desánimo. Lo que implica, hermano, es que nosotros debemos tomar la iniciativa. Si estás en medio de un desánimo, si estás en medio, vamos a dar un escalón más arriba, si estás en medio de una depresión en tu vida, toma la iniciativa
de salir de ese estado. No esperes a sentirte mejor para tomar decisiones en tu vida. Decide cambiar, haz las cosas necesarias para salir de esa situación de desánimo. Sea un desánimo familiar, sea un desánimo personal, sea un desánimo del tipo que sea, toma la iniciativa de salir de esa situación. No permitas que la decepción, el cansancio, los problemas, las dificultades o cualquier otra cosa te siga arrastrando a un estado que no va a bendecir tu vida. Por eso la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar ese desánimo en tu vida? La tercera y última pregunta es, ¿qué voy a hacer para salir del desánimo? ¿Qué vas a hacer? Creo que la mayoría de la gente no hace nada al respecto cuando están desanimados. De alguna forma esperan sencillamente a que las circunstancias de su vida cambien o se habitúan a vivir de esa manera. Sin embargo, hermanos, cuando la Biblia dice no desmayes, implica la idea de que debemos hacer todo aquello que sea necesario para que el desánimo no tenga éxito en nuestras vidas. Por otro lado, implica también o nos hace responsables de nuestro propio desánimo. No son otros los causantes de tu desánimo, hermano. Porque esa es una de las estrategias mentales que muchas veces utilizamos. Yo estoy así por por aquel, porque el otro dijo, el otro no dejó de hacer. Y comenzamos a buscar 1000 culpables. Es posible que hayan situaciones complicadas, pero al final es tu actitud, la actitud que tú asumes ante las diferentes circunstancias, las que te han llevado a ese punto de desánimo. No culpes a nadie. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio desánimo, hermanos. ¿Me estás entendiendo? Saca de tu mente, saca de tu corazón, sácate esa idea de que tú estás así por culpa de. No es así, hermano. Eso es una forma de profundizar aún más tu estado de desánimo, de volcarte en contra de otras personas incluso. Cuando Dios le dice a Josué, le dice a Salomón, le dice a David, a Moisés y a todos estos personajes, no desmayes, no te desanimes, los está haciendo responsable a ellos mismos de la actitud que van a asumir. ¿Me están entendiendo? Estoy terminando, hermano. ¿Qué puedo hacer para superar los desánimos? Pudiera sacar una lista muy grande, no la voy a hacer. Pero el principio, hermano, o el comienzo de toda lucha con el desánimo, con la depresión o con cualquier otra cosa, la Biblia nos lo dice, que está en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos enseña el camino a seguir para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Generalmente utilizamos este pasaje cuando vamos a hablar de la salvación. Y cierto, está bien. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida siempre es buscar la salvación que se encuentra solamente en Dios. Pero cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos fortaleza, ¿qué hacemos? Tocamos en todas las posibles puertas y al final vamos a Dios. Cuando nadie nos resuelve nada, cuando nadie nos da una palabra que realmente necesitamos, bueno, voy a orar, voy entonces a buscar a Dios. Es al revés, hermano. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad, el punto principal, lo primero que nosotros debemos hacer en medio de nuestro desánimo, en medio de nuestra depresión, es buscar a Dios. Esa es la respuesta. Quizá a usted le pueda parecer muy sencillo, muy ingenuo, tal vez dirá alguno. Pero es que buscar a Dios es algo más que hacer una oración en un momento determinado. David expresa en el Salmo 55, él habla de esta manera cuando pasaba por momentos complicados. Dice, escúchame, oh Dios, atiéndeme, respóndeme. En el Salmo 142, 1 y 2 dice, clamaré, pediré, expondré, manifestaré. Este hombre se acercaba a Dios y como digo, la idea de buscar a Dios es mucho más que hacer una oración en un momento de presión en nuestra vida. Implica también, cuando decimos tienes que buscar a Dios, implica echar mano de todos los recursos que Dios nos ha dado para superar esa situación. Buscar a Dios implica restaurar nuestra relación con Él. ¿Me están entendiendo? Una persona
desanimada generalmente no tiene relación con Dios, porque está tan sumergida en su problema, está tan sumergida en su desánimo, que el propio desánimo le hace creer a la persona: si Dios no te escucha, no vale la pena orar, Dios no se interesa por tu situación, y como tal la persona deja de relacionarse con Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios es la fuente de nuestra fortaleza, ¿sí o no? Eso lo dice la Escritura, da igual si tú no lo consideras oportuno, pero la Biblia dice que nuestra fuerza viene de Dios. Por lo tanto, Él es la fuente de nuestra fortaleza. ¿Qué crees entonces que es lo primero que va a atacar Satanás? Tu relación con Él, con Dios. Porque si Él ataca esa relación en tu vida con Dios, Él te va a mantener en ese desánimo y en esa depresión por mucho tiempo. Él ataca esa relación para mantenernos en el desánimo. Otra de las cosas que debemos hacer para salir del desánimo no es esperar a ver, bueno, no sé qué pasa, a ver si esto ya se va algún día. No, vete a la palabra de Dios. Fortalécete en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios reúne todas las características necesarias para afrontar los periodos de desánimo en nuestra vida. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, porque muchas veces el desánimo es fruto del pecado. La palabra de Dios nos muestra nuestras debilidades y carencias. La palabra de Dios nos proporciona dirección, sabiduría y juicios muy acertados en nuestra vida. ¿Sabía usted, hermano, que la mayor parte de los cristianos que viven desanimados tienen como denominador común que no estudian la palabra de Dios? Pueden verte una serie de 3 o 4 capítulos a la vez de una película determinada. Pueden ir a la playa, van al cine, van a un centro comercial a pasear y están desanimados, ¿vale? Eso no pasa nada. Pero no son capaces de abrir su Biblia a buscar la dirección y la fortaleza de Dios. Es una generalidad que muchas veces se manifiesta en la persona desanimada. Y yo pregunto, ¿cómo quieres entonces salir de esa situación? ¿Qué esperas? ¿Un toque mágico? ¿La oración de alguien que viene de visita a la iglesia y me pone la mano encima y parece que las cosas van a cambiar? Dios nos ha dado los recursos para pelear nuestra batalla contra el desánimo. Es que no me nace, no importa que te nazca, no importa que no tengas ganas, debes hacerlo. Por tu propia salud espiritual, por la propia salud de tu familia. Debes salir de esa situación. Tú eres quien marca los tiempos. Tú eres quien dice, voy a salir de esto, me voy a hundir. No culpes ya más nadie. Pero uno tiene que dar pasos para salir de esa situación, ya sea a nivel personal o inclusive como iglesia. Vamos a la palabra porque la palabra nos libera de mentiras. ¿Qué mentira? Tú no puedes salir de esta situación, esto es demasiado difícil para ti, nunca lo conseguirás, esto y lo otro. Esas son mentiras de Satanás. Mentiras que traen a tu mente, pero cuando vienes a la palabra, esa mentira queda al descubierto. La palabra verdadera de Dios o la palabra del Dios verdadero va a destrozar esas mentiras y esos prejuicios que muchas veces condicionan nuestro comportamiento. Mi pregunta es, ¿quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir del desánimo? Esto no va con pastillas, hermano. Esto va con buscar a Dios. Esto va, hermano, con ir a la palabra, con apartar aquellas influencias también de tu vida que no te ayudan a salir adelante. Una mala influencia puede venir a través de una amistad. Una mala influencia puede venir a través de las redes sociales. Estamos todo el día pim, pam, viendo y escuchando disparates. Unas cosas son buenas, pero una gran mayoría no son tan buenas. Incluso muchos vídeos que parecen que son espirituales, que tienen un alto contenido de la palabra de Dios y resulta que son mentiras disfrazadas, aún con la propia Biblia. Puede venir una mala influencia de eso a través de la lectura de un libro indebido y tantas otras cosas. Pero quiero que repares en algo muy importante. Salmo número 1 dice la palabra, bienaventurado el varón. ¿Alguien lo sabe? Que no anduvo en consejo de malos. Fíjate la expresión, que no anduvo. No estuvo en camino de pecadores.
ni tampoco en silla de escarnecedores se ha sentado. Toma nota de estas expresiones. No anduvo, no estuvo, ni en silla de escarnecedores se sentó. ¿De qué está hablando? Fue un hombre que evitó todo tipo de influencia que pudiera apartarlo del camino. Todo tipo de influencia que no lo acercara a Dios. ¿Estás permitiendo en tu vida influencias que no te dejan salir de esa situación en la que estás? Las relaciones que tienes con otras personas, en lugar de ayudarte, ¿será que están incrementando ese desánimo en tu vida? Que casi cuando terminas de hablar con alguien vas y te tomas una aspirina porque dice, se me va a estallar la cabeza después de hablar con esta persona. Y debemos también, hermanos, animarnos los unos a los otros, alentarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, que alentéis a los de poco ánimo. La versión popular dice que animéis a los desanimados. O sea, la Biblia contempla de que hay personas desanimadas, que hay creyentes desanimados. Cultivemos la actitud como iglesia, a nivel personal también entre nosotros, de animarnos unos a otros. Ahora, hay una pregunta, hermano. ¿Cómo puedo animar a alguien? No sé, me pongo a cantar delante de esa persona a ver si se ríe o se anima. Lo invito a comer, todas esas cosas son buenas. Pero ¿saben? Ni siquiera diciendo anímate a la persona, oye tal, anímate hombre, eso está bien y es de agradecer. Pero debemos ser sabios incluso a la hora de animar a alguien. No se trata sencillamente de decir ánimo. Nuestro ánimo debe llevar un argumento, debe llevar una base para que la persona realmente se sienta animada. La Biblia nos dice en el libro de Josué, Dios está comisionando a Josué y le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas y desmaye. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo dice la Biblia, Josué capítulo 1, nos habla y repite en varias ocasiones, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmaye. Y vale, como palabra está bien, pero ¿saben? Esa palabra iba de alguna manera o tenía una base esa palabra. Dios le está diciendo a Josué, pero él le está dando los argumentos, la base sobre la cual él tiene que esforzarse, la base sobre la cual él tiene que no permitir que el desánimo venga a su vida. ¿Cuál es la base? Las promesas de Dios. La palabra de Dios dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, que será tuyo. Por lo tanto, no te me vengas a desanimar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿cierto? Dios le dijo esto a Moisés, no tienes argumento para desanimarte. No tienes argumento para venirte abajo, no tienes argumento para dejarte llevar por el temor o para no esforzarte en tu vida. ¿Por qué? Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice el Señor, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo donde quieras que vayas. ¿Se dan cuenta? Esa es la base. Ese es el argumento que Dios nos da para poder hacerle frente al desánimo. No se trata sencillamente de decirte, hermana Marta, no te desanime, hermana Yuberli, no te desanime. ¿Vale? Pero ¿por qué? ¿Cómo? No te desanimes porque Dios está contigo. No te desanimes porque en medio de esa prueba el Señor no te ha abandonado y está siempre contigo. ¿Te das cuenta cómo la propia palabra es la que alimenta nuestra esperanza en Dios? Nehemías estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Pero llegó un momento donde se levantaron unos enemigos. 3 enemigos, Tobías, Sanbalat y Gesén el árabe, dice la Escritura. Comenzaron a burlarse de Nehemías cuando trató de reconstruir aquellas murallas. Esas murallas, eso se cae en nada. Pasa un bicho por arriba y eso se cae. Eso no va a llegar a nada. Pero se dieron cuenta de que a pesar de las burlas, ellos siguieron trabajando. Ellos siguieron edificando las murallas. Estos enemigos ya se pusieron un poco tensos y comenzaron a elevar sus ataques. Pasaron de burla, amenazas y tantas otras cosas, al punto que planeaban el matar a Nehemías también. Pero hubo un momento en medio de la construcción, a causa de otros problemas internos que había en el pueblo, que el pueblo se desanimó. El ánimo se le vino abajo al pueblo, dejaron de construir. Fue una situación crítica, una situación complicada. ¿Cómo creen ustedes que Dios utilizó a Nehemías para animarlo? Venga, hombre, vamos a hacer esto.
venga, tal cual. ¿Sabes? Nehemías se levantó y le dijo, acordaos del Señor. Acordaos de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Estoy parafraseando el versículo. Acordaos de la mano poderosa de Dios, cómo nos ayudó hasta venir aquí. Acordaos de sus maravillas, de la provisión, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. Y ¿sabes? Dice que el pueblo cobró ánimo nuevamente y el pueblo siguió adelante. Quiero que te fijes en una cosa. ¿Cuál fue el argumento que Nehemías utilizó para animar al pueblo? La fidelidad de Dios. La bondad de Dios, la provisión de Dios, la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano, para animarnos los unos a los otros. Es la base del ánimo que nosotros podemos compartir con otros. La fidelidad de Dios, el amor de Dios. Termino en esta mañana, hermanos. Si estás desanimado, no lo sé, ojalá y no, pero si estás, mi pregunta para ti y para mí es, ¿por qué estás desanimado? ¿Vale? Y por favor, no busques culpable. Mira a tu interior, te voy a ahorrar un gran trecho. Mira hacia adentro. No mires a los demás. Tú crees, quizás puedas pensar, bueno, yo tengo razones, esto y lo otro. Guárdate tus razones. Porque al final quien determina el desánimo no eres tú mismo en tu corazón. Es la actitud que tú asumes ante tus circunstancias. Pero hazte la pregunta, porque tal vez no te has dado cuenta y has estado buscando culpable, has buscado una lista, ve quién pongo de culpable de esta situación. ¿Por qué estás desanimado? Y si no sabes, acude al Señor. Dice la palabra que el Espíritu nos convence, ¿sí o no? Nos convence pecado, justicia y juicio. Señor, en medio de este desánimo, ¿cómo he llegado a esto, Dios mío? Paulatinamente, casi sin darme cuenta, he caído en un letargo espiritual, en un letargo emocional. Todo me cuesta. Examina tu corazón a la luz de la palabra. Pídele a Dios que el Espíritu Santo te ilumine y sabes que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer cuando nosotros tenemos la disposición, cuando hay la actitud en nuestro corazón de realmente buscar una solución. El Espíritu Santo va a hablar a tu mente y a tu corazón. Te va a iluminar tal vez a través de un pasaje de las Escrituras. Y te vas a dar cuenta cuál es la verdadera, no la que tú crees, la verdadera razón de tu desánimo. Número 2, ¿cuánto tiempo vas a seguir desanimado? Es que yo no sé, no, tú sí lo sabes. ¿Cuánto tiempo vas a seguir desanimado? El desánimo no es más poderoso que el Dios que está en ti. No es más poderoso. Tú determinas hasta aquí llego, hasta aquí, o voy a empezar a cambiar esta actitud. Tú lo determinas en tu corazón. Y esto no nos hace superpoderosos, no. Sencillamente porque Dios nos da la autoridad, Dios nos da la habilidad, Dios nos da la capacidad para enfrentar eso como enfrentamos la tentación y como enfrentamos al diablo. ¿Cuánto tiempo vas a estar desanimado? Y por último, ¿qué vas a hacer para salir del desánimo? Dios está ahí con los brazos abiertos, haciéndonos una invitación constantemente, día tras día. Día tras día, ¿por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Día tras día la palabra nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que tú necesitas. ¿Te acercas? ¿Qué esperas? ¿Un toque mágico? ¿Que las cosas sencillamente cambien porque sí? Debemos tomar acciones para enfrentar nuestro desánimo y contamos con la ayuda de Dios. Contamos con el poder del Espíritu Santo. Contamos con la poderosa palabra de Dios que transforma, que cambia, que regenera. Todo eso contamos en cada creyente. Contamos con la congregación para alentarnos y animarnos los unos a los otros, para declarar las bondades y la grandeza de Dios el uno al otro y que nuestra esperanza sea fortalecida en el Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, si usted está batallando con el desánimo, párelo hoy. Dígale, hasta aquí llegaste. No voy a permitir que un día más tú sigas tomando el control de mi vida. Párelo hoy en el nombre del Señor. Enfréntese a ese desánimo. Me hace gracia porque a veces en este mundo de la fe todos pareciéramos que estamos
superempoderados, un término que se usa mucho por ahí para enfrentarnos a las huestes espirituales de maldad, esto y lo otro, y luego no somos capaces de enfrentar el desánimo en nuestra vida. ¿Qué clase de poder tenemos? ¿O qué clase de poder nos ha dado Dios? Piensa en todo ello, hermano. Y de verdad, si estás en medio del desánimo, páralo ya. Ve a Dios, busca la ayuda que tú necesitas para seguir adelante. Querido Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en este lugar, de honrarte, de adorarte, Señor, y de bendecir tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de los que aquí estamos. Gracias por cada familia representada. Gracias por los que no han podido venir, ya sea por el motivo que sea. Te doy muchas gracias por ello, Señor. En esta hora tu palabra viene a nuestra vida, Señor.